es bueno y nuestro anhelo, nuestro mayor gozo es estar en su casa. Como una oración al Rey, entonemos este canto, de verdad exaltando a nuestro Dios, dándole gracias por la oportunidad que nos da de estar en su presencia, como su pueblo, como su iglesia. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Dígale nuevamente, anhelo, anhelo, deseo, me muero por
de tu presencia, Señor, es donde anhelamos estar, porque mejor es un día en tu casa, en tus atrios, que 1000 años fuera de él. A ti, Dios, sea toda la gloria y la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, voy a pedirles ahora que miren conmigo en sus Biblias, en el libro del Apocalipsis. Hemos estado viendo algunas cosas del libro del Apocalipsis. Vamos a mirar hoy en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Un libro que para muchos resulta incomprensible, misterioso, a veces hasta terrorífico. A veces se usa el término apocalíptico para referirse a todo lo catastrófico, a todo lo que en alguna manera implica tragedia. Entonces, esto o aquello tiene características apocalípticas, pero no siempre el concepto de apocalipsis corresponde a lo que se le da popularmente o a lo que vemos a veces en las películas de Hollywood, ¿verdad? Que le dan un cierto sentido al concepto de apocalipsis. Vamos a mirar esta mañana en el capítulo 4. En el capítulo 4, los versículos 1 al 11, todo el capítulo. Vamos a leerlo, que dice así. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bueno, este pasaje está lleno de muchas figuras, símbolos, que a nosotros nos parecen extraños y que no son fáciles de comprender si tratamos de hacerlo literalmente. Tenemos que considerar una cosa básicamente, antes de entrar en el tema en sí. Nosotros nos encontramos aquí con una transición en la narración que Juan, el autor del Apocalipsis, está haciendo. Nos encontramos con una transición que va de un contexto de tragedia, de desilusión, de desconsuelo, de preocupación,
a un estado de esperanza y de seguridad. ¿Ya? Nosotros en nuestra vida cotidiana demasiadas veces vivimos esas transiciones. No siempre nos damos cuenta. A veces nosotros estamos bien, llevando una vida tranquila, y de pronto, cuando menos pensamos, nos sobreviene algo que nos preocupa, o algún tipo de tragedia o alguna situación difícil. Y a veces nos pasa lo contrario. Estamos pasando situaciones bien difíciles y de pronto nos vemos en una dimensión de esperanza y de seguridad. Y eso nos pasa muchas veces. Vivimos esas transiciones. Juan viene de una situación en la que él ha encontrado que, aparte de la persecución del Imperio Romano contra la iglesia, las iglesias mismas no estaban en las mejores condiciones para enfrentar esa persecución. Y eso era motivo de profunda preocupación, de tristeza y quizás de desconsuelo en el corazón de Juan. Aparte de que él mismo, como líder que era de la iglesia, fue declarado enemigo del Estado por parte de Domiciano, el emperador de Roma en ese momento, y enviado a la isla prisión de Patmos. Entonces es importante tener presente eso. Y allá está Juan, en esa isla. ¿Quién sabe con qué preocupaciones y cargas en su corazón? No tanto quizás por su mismo estado, sino por la iglesia y por los creyentes que estaban sufriendo, y aún por la iglesia que en mucho se había desviado del camino. No eran fáciles las cosas para Juan, y eso debió haber representado mucho sufrimiento en el corazón de él. Déjenme contarles esto. Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, en avión, quienes en alguna manera o en algún momento han viajado en avión o lo hagan frecuentemente, no sé, saben muy bien lo que es una turbulencia. Y saben también, o sabemos que hay turbulencias que son muy leves, pero también hay otras que son supremamente fuertes. Entonces, cuando vienen esas turbulencias, al menos en mi caso, ay, sí que me asusto, y sí que me aferro a la silla, y sí que pienso, ¿qué va a pasar ahora? No es fácil muchas veces afrontar esas turbulencias, y uno se pregunta a qué horas esto va a aterrizar y vamos a salir de esto. ¿A qué horas esto va a pasar? En medio de una turbulencia en un avión, yo personalmente suelo mirar la actitud de los auxiliares de vuelo. Yo miro cómo están ellos. Y entonces yo llego a dos conclusiones. Primero, si los veo que están tranquilos, como si nada, entonces yo digo, bueno, esto no representa mayor problema, porque los primeros que debieran estar asustados son ellos. Pero yo los veo tranquilos. Y segundo, siempre me acuerdo de lo que el capitán de vuelo advierte antes de que el avión se eleve. Él dice, vamos a pasar por turbulencias, pero eso no representa ningún riesgo para el vuelo. Y siempre que me acuerdo de eso, me tranquilizo y digo, no, pues si él sabe cómo es y ya él ha pasado demasiado por esto, entonces no hay problemas. Juan y la iglesia están pasando por una gran turbulencia, muy fuerte, muy grave. Y la pregunta es, ¿a dónde mirar? ¿A quién acudir? ¿Qué hacer en circunstancias como esas? Y Dios, en su gracia y en su misericordia, le hace oír a Juan su voz y le revela a Juan hacia dónde debe él mirar y en qué debe poner él su confianza. Y Juan se encuentra, y es el mensaje que comienza a traernos hoy, se encuentra con que Dios en su trono es absoluta garantía de confianza y de seguridad. Yo estaba leyendo en estos días, en una provincia de la China que se llama Henan, la persecución contra la iglesia hoy
hoy es algo que cobra cada día mayores dimensiones que uno no imagina. Nosotros vivimos aquí en nuestra latitud latinoamericana, vivimos como cristianos muy bien, en comparación como aquellos cristianos están viviendo en países de regímenes comunistas como la China. Allí en ese lugar la persecución contra la iglesia es abrumadora. Allí se prohíben los cultos, se destruyen los templos. Y si alguien quiere predicar, el gobierno le reglamenta el sermón y le dice que tiene que predicar lo que el Estado dice. Y algo que me sorprendió mucho más en esta semana, se le prohibió a los cristianos de esa región ayudar a los damnificados por las inundaciones que ha estado habiendo en la China. Porque el Estado dice, ustedes no pueden ayudar a nadie porque a través de su ayuda ustedes resultan compartiendo su fe y no queremos que compartan su fe. ¿Qué haríamos nosotros si nos viéramos en unas circunstancias como esas? En medio de la igualmente abrumadora persecución contra la iglesia del siglo I, esta es encaminada a mirar a aquel que está sentado en el trono. Por eso yo quiero esta mañana hablar de Dios en su trono. Dios en su trono. Entonces miren, Juan comienza diciéndonos en el versículo 1, después de esto, ¿qué es después de esto? Después de que Jesús acaba de hacerme conocer la evaluación que Él hizo de las iglesias y encuentro con que un gran porcentaje de las iglesias están en una situación difícil y aparte de eso algunas se han desviado del camino y otras le han dado un lugar a falsas doctrinas y otras cosas. Después de esto dice, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Allí dice Juan, él pudo experimentar una sin igual revelación de Dios. Juan dice que en alguna manera él fue trasladado al cielo. Dice, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Todo eso indica que la experiencia de Juan, aunque sea difícil de entender, fue una experiencia absolutamente espiritual. En esa experiencia, nosotros encontramos tres cosas que nos ayudarán grandemente hoy como iglesia, o nos ayudarán en medio de nuestras crisis personales, o nos ayudarán en nuestros conflictos, o con nuestras luchas, o con nuestras cargas. La primera cosa que Juan encuentra es que Dios se manifiesta como Dios exaltado. Y eso es muy importante. Dios se manifiesta como Dios exaltado. Miren que Juan dice, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan ve un trono. Juan ve que ese trono está establecido y eso significa firmeza y autoridad. Y luego dice, en ese trono había uno sentado. Ahora, la visión de Juan trasciende la realidad de este mundo, de esta tierra, y contempla otra realidad en el cielo. Tal vez en el trono de esta tierra se sienten gobernantes que son abusadores, que son malos, que son perversos, que son tiranos. Esa es una realidad en esta tierra. Pero la realidad que Juan ve en el cielo es la de un Dios que está sentado en su trono. La exaltación de Dios está entonces definida por el trono establecido en el cielo. Dice Juan que Dios está sentado y es uno. Y luego
Déjenme leer simplemente lo que dice el texto, aunque ahora les explico, pero esa exaltación de Dios se expresa en la acción de lo que Él llama aquí los seres vivientes que le dan gloria y honra y los 24 ancianos que se postran delante del trono y lo adoran. Todo eso simplemente contribuye a revelar, a hacer conocer a Dios, a hacernos comprender a Dios como Dios exaltado. Dios exaltado. Y Dios exaltado es simplemente una manera de decir que Dios es único, es absoluto y es supremo en autoridad y en poder. Creo que hasta ahí vamos bien. Dios se manifiesta como el Dios exaltado. Pero la otra cosa que encontramos aquí, en lo que Juan nos narra en su relato, es cuánto ayuda tener un buen concepto de Dios. Cuánto ayuda tener un buen concepto de Dios. No sé si usted se haya puesto a pensar alguna vez en eso. No sé si usted haya pasado por la experiencia o conozca personas que han pasado por la experiencia de que se han vuelto personas amargadas, solitarias, o se han vuelto personas incrédulas, o se han vuelto personas ateas, o se han vuelto personas rebeldes, se han vuelto personas desordenadas en su vida, simplemente por un mal o por tener un mal concepto de Dios. Por tener un mal concepto de Dios. Y otras personas quizás llegan a veces a consecuencias más extremas por tener un mal concepto de Dios. En medio de las dificultades y las adversidades de la vida, el pueblo de Dios, la iglesia, las familias cristianas, cada hombre o mujer de Dios, cada persona cristiana o quien quiera que sea, necesita de un adecuado concepto y conocimiento de Dios. Hermanos y amigos, cuando no hay a dónde ir, cuando no hay a dónde acudir, cuando no encontramos salidas, cuando no encontramos soluciones, cuando nos preguntamos qué va a pasar mañana o pasado, o en qué irá a parar todo esto que estamos experimentando. Siempre habrá una puerta abierta donde podremos encontrar nuevos caminos, donde podremos encontrar nueva esperanza, nueva fortaleza y podremos encontrar consolación. Piensen esto, qué consolador es cuando en medio de una gran tribulación o de un gran sufrimiento se nos abre una puerta en el cielo. De tal manera que nosotros podamos decir, caramba, yo no encontraba camino por dónde salir de esto o cómo solucionar esto otro, no veía esperanza para esta situación, pero de pronto algo sucedió y fue como si se me abriera una puerta en el cielo. El apóstol Juan sabía que la iglesia en un gran porcentaje estaba mal, en muchos sentidos. Y debió ser grande su desconsuelo y su sufrimiento, pero cuando él miró al cielo, vio una puerta abierta. Hermanos, en medio de las vicisitudes de la vida, nos preguntamos a dónde mirar, qué camino tomar, qué hacer. Estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, estás pasando por cosas que no sabes cómo solucionar, que se salen completamente de tus manos en cualquier área de tu vida. Mira al cielo. Mira allí donde está aquel que está sentado en el trono. Mira al cielo. Este texto entonces nos enfoca en una revelación de Dios exaltado, pero también trascendente. La palabra trascendente significa algo que va más allá de lo que nosotros podemos conocer, comprender o experimentar.
Y Dios, como Dios trascendente, es alguien que va más allá de lo que nosotros podamos comprender, de lo que nosotros podamos experimentar o de lo que podamos visualizar. Dios es absolutamente trascendente y va mucho más allá, está mucho más allá de nuestras vivencias, de nuestras circunstancias, está mucho más allá del tiempo y de las limitaciones y de todo lo que en alguna forma a nosotros nos afecta, porque Él es Dios. Por eso Él es Dios trascendente. Y nos revela también este texto a un Dios sentado en su trono y adorado por su pueblo y por toda la creación. Entonces aquí podemos, a la luz de esto, subrayar varias cosas. Dios se revela ante todo como Dios soberano. Nosotros sabemos o conocemos o escuchamos muchas veces a los gobernantes de diferentes países hablar de la soberanía de un país. Nosotros creemos que cada país, políticamente hablando, es soberano. O sea, eso significa que rige y determina su propio futuro, su propio destino. Dios se revela como Dios soberano. Pero aquí en este pasaje de Apocalipsis, Dios es presentado como el centro mismo del universo total. El trono de Dios es el centro del universo. Dios quería que Juan y la iglesia comprendieran que por más grande y poderoso que fuera el imperio romano, por más poder que tuviera el emperador Domiciano, por más que él insistiera en ser un Dios, él no era el centro del universo. No hay nada ni nadie comparable o parecido a Dios, porque Dios es absolutamente trascendente. Juan trata de describir lo indescriptible y solo puede decir que la apariencia del que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, esa es la traducción que nosotros tenemos. Hay otras versiones que traducen que era algo así como un diamante, porque al menos un diamante es más translúcido y más transparente. Pero de todas maneras, Juan está teniendo en mente algún tipo de gema o de piedra preciosa translúcida y luminiscente. Una luminosidad que él solo pudo comparar con la transparencia de una piedra preciosa. Juan no atribuye a Dios ningún rasgo humano, sino que pone de relieve su trascendencia describiendo el brillo de la gloria de Dios. Lo que Juan vio, él pudo o trató de describirlo de la mejor forma posible para hacérnoslo comprensible a nosotros, porque no es fácil describir a Dios. De todas maneras, Juan no vio exactamente quién estaba allí en el trono. Él simplemente dice: yo vi un trono y vi en el trono a uno sentado. Él solo vio el resplandor de quien estaba allí, o sea, de Dios. Lo que Juan vio era de un esplendor tal que no podría jamás ser igualado por ninguna pompa humana. Sin embargo, Juan habla de uno sentado en el trono. Y yo creo que eso es lo que más nos interesa. Juan habla de uno sentado en el trono. Piensa en esto. En la época o en épocas antiguas, cuando existían los reyes en las naciones, un rey sentado en su trono era muy importante. El que un rey estuviera sentado en su trono era muy importante, porque un rey sentado significa que está en control de su reino, que todo anda bien, que todo está bajo su dominio y que no hay nada por qué preocuparse. Pero si el rey se ponía de pie,
eso podía significar dos cosas: que estaba dispuesto a guerrear, a salir a la guerra, o que iba a huir. Una de dos cosas. Si era lo primero, entonces es porque su reino estaba en peligro, estaba perdiendo el control de su reino, necesitaba recuperar el poder y el control sobre su reino. Pero si era lo segundo, era porque ya había perdido su reino. Ya su reino no le pertenecía y solamente le quedaba huir. Pero Juan ve al rey sentado. Y eso significa que en la mano de Dios y bajo el poder y la autoridad de Él está el control de todas las cosas. Dios está diciéndole a Juan: si Domiciano y Roma dicen que ellos gobiernan el mundo, controlan el mundo, ellos no saben que soy yo el que gobierno y controlo a Domiciano y a Roma, porque Dios está sentado en su trono. Por otra parte, Él dirige el destino de su iglesia. Lo que Juan ve, representado por los 24 ancianos, es la victoria anticipada del pueblo de Dios. Esos 24 ancianos son dos grupos de 12. Los primeros 12 representan a las 12 tribus del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y los otros 12 representan a los 12 apóstoles de Jesús. Entonces allí está representado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero más allá de eso, esa representación de esos diferentes grupos se refiere más específicamente a los que han creído en Cristo. Aquellos que pusieron su fe en Jesús antes de que Jesús viniera y aún después de que Él vino, pero que en algún momento han trascendido o habrán de trascender esta vida y están ahora delante del trono. Así que el destino final de la iglesia en manos de Jesús es gloriosamente seguro. Pero déjenme decirles una cosa más. El Dios que está sentado en su trono controla la historia. Controla la historia. A la luz del mensaje esencial de Juan, podemos decir esto, que Dios se revela allí como el Dios de la historia. Y nosotros lo sabemos por lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El libro está en la mano de aquel que está sentado en el trono. Y ese libro representa el desarrollo y el desenlace de la historia. La historia está bajo el control de aquel que está sentado en el trono. Juan dice que él vio también a 4 seres vivientes, 4 seres vivientes delante del trono. Tiempo nos faltaría para explicar en detalle eso, pero déjenme decirle, dice que vio 4 seres vivientes llenos de ojos por toda parte. Eso es difícil de entender o de imaginar siquiera, pero al menos él nos da algunas pistas. Él nos dice, uno tenía rostro como de león, el otro tenía rostro como de un becerro o de un buey, y el otro tenía rostro como de hombre, y el cuarto tenía la apariencia de un águila volando. Básicamente lo que eso representa es toda la creación de Dios, toda la creación de Dios que desde el momento en que Dios la puso, por decirlo, en funcionamiento, comenzó la historia. Desde el momento en que Dios creó todo lo que existe, según nos lo dice el libro del Génesis, la historia comenzó y comenzó a desarrollarse con todos sus eventos y características. La historia se ha estado desarrollando. Allí está representada toda la creación, están representados
todos los órdenes de la creación en el sentido de los animales que se mencionan y del hombre mismo, pero también se dice que el cuarto es como un águila volando, que está avanzando en su vuelo. Todo eso nos indica que el que está sentado en el trono dirige, controla la historia. En su mano está el libro del desarrollo de la historia. Pero eso indica algo más. Lo que Juan nos muestra aquí en este capítulo 4 de Apocalipsis. Es como cuando un juez, luego de dictaminar sobre un caso, tiene lista la sentencia. Y Juan sabía que aunque las cosas estuvieran yendo terriblemente mal para la iglesia, Dios era el todopoderoso dueño de la historia, pero que estaba a punto de entrar en juicio para revelar su sentencia. Roma ha sido juzgada y el juicio viene sobre ella, porque Roma ha sido hallada culpable. Y el juicio ha de revelarse por medio de su sentencia. Y eso sucedió en tiempos en que los imperios del pasado también fueron juzgados por Dios, y en su momento el juicio vino sobre ellos y los destruyó. Todos los cánticos que se elevan a Dios aquí en esta visión describen simplemente que Dios controla la historia. Por ejemplo, en el versículo 8 hay un cántico. Dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Dios de la historia, el Dios que está más allá de la historia, el Dios que le dio inicio a la historia, pero el Dios que habrá de consumar y llevar hasta el final la historia. Pero también en el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al momento en que Dios creó todas las cosas y creó al ser humano, hombre y mujer, y le creó a usted y me creó a mí y nos creó a todos, se dio inicio a la historia. Dios le creó a usted, me creó a mí. Dios es nuestro creador, y desde el momento en que Dios nos creó y nos permitió venir a este mundo, entonces comenzó también para nosotros en lo personal nuestra propia historia. Dios no solo rige el universo, Dios no solo controla la historia de las naciones y del mundo, Dios controla también su propia historia, la historia de su vida, la historia de su propio destino. Dios controla la vida de todos y cada uno de nosotros. Déjenme decirles algo más. Nosotros experimentamos circunstancias reales de aflicción, de dolor, de sufrimiento, y no las podemos negar. Hoy en día quizás estamos pasando por momentos muy difíciles. Muchas personas están pasando por momentos indescriptibles de dolor, de duelo, de pena, de tristeza, de sufrimiento. Eso no se puede negar. Pero nosotros generalmente tendemos a pensar que todo se reduce a esas realidades. Llegamos a pensar que eso es el fin de todo. Esta visión que Juan tiene aquí en Apocalipsis 4 le permite al autor de este libro entender que todos los peligros y los problemas, que todas las luchas y los conflictos y los sufrimientos en que se encuentra hundido no son la realidad última,
Son reales, sí, los está experimentando en carne propia, pero no son la realidad última. El poderío del imperialismo romano no pasa de ser una potencia pasajera que jamás tendrá la última palabra, porque esa palabra final será del que está sentado en el trono. Hermanos, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones, lo que hayamos de estar experimentando o experimentar mañana o pasado, no tiene la última palabra. Juan comprendió que esas realidades que él estaba afrontando con la iglesia se pueden enfocar de una manera muy distinta desde la óptica de las realidades últimas. Déjenme explicarles esto. Es como si leyéramos anticipadamente el final de una novela para darnos cuenta de que la heroína de la historia, que generalmente es la muchacha pobre, la muchacha que se considera fea, la muchacha que se considera sin valor, sin importancia, pero que en secreto está enamorada del galán de la novela, al final, después de muchos sufrimientos y menosprecios y después de ser vilipendiada y atacada y de pasar una cantidad de situaciones difíciles, se casa con el galán, buen mozo y adinerado. Entonces nos damos cuenta que sus sufrimientos, si bien fueron reales, sus sufrimientos no fueron el final, nunca fueron el final, ni fueron lo último, porque aún faltaba la victoria final. Amén, hermanos. Dios sabía bien que lo que Juan y la iglesia necesitaba, y nosotros también hoy en día, más que conocimientos adelantados de eventos futuros, es una clara visión del trono desde el cual podamos entender bien el proceso de la historia. En otras palabras, solamente mirando al cielo y mirando a aquel que está sentado en el trono, nosotros podremos comprender desde la perspectiva del trono de Dios hacia dónde nos conducen las cosas que experimentemos aquí como hijos o como hijas de Dios. Nuestras experiencias, nuestras circunstancias, nuestras situaciones difíciles aquí no son las cosas últimas. La palabra final, la victoria final está allí donde está aquel que está sentado en el trono. Los problemas y las luchas, los sufrimientos que enfrentemos aquí no son la realidad última. Hermanos y hermanas, miremos al cielo, miremos por esa puerta abierta, miremos al que está sentado en el trono. Allí está la realidad última. Hay un himno que cantábamos hace tiempo que decía: no puede ser el mundo mi hogar. Nosotros como hijos e hijas de Dios no tenemos una patria final en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar definitivo. No, nuestro hogar está en la casa del Padre, allí donde está aquel que está sentado en el trono. Miremos al cielo, allí está la realidad última, en la gracia y en la verdad de aquel que está sentado en el trono. Hay cosas que no podemos comprender en esta vida, hay cosas que nos parecen absurdas, hay situaciones que nos hacen sufrir y nos preguntamos: ¿en qué va a parar esto? ¿A dónde voy a terminar con esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Miremos al que está sentado en el trono. Un día estaremos allí, delante de Él, junto con todos aquellos que nos han precedido. Es la gran verdad de la esperanza cristiana. Y eso es maravilloso. ¿No les parece? Gracias al Señor, porque en Él está nuestra esperanza última. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bueno, a ti te alabamos esta mañana y te exaltamos. Y gracias te damos, Dios,
por esta palabra de esperanza, no solo de esperanza, sino de seguridad, de saber que nosotros tenemos nuestra fe puesta en un Dios cuyo trono es inamovible, cuyo trono está establecido firmemente y que es un Dios que está sentado en control de su reino, en control de la historia, en control de nuestra propia vida y de nuestro propio final. Gracias porque tenemos esa esperanza. Gracias porque todo tu pueblo, los que han creído en Jesús desde antes y los que hemos creído después, gracias porque toda la creación, Señor, todo lo que fue creado por tu mano, te exalta, te adora, todo se centra en ti, todo está encaminado hacia ti. Solamente aquellos que sigan siendo rebeldes, necios y desobedientes a tu palabra, serán, Señor, enviados lejos de ti por la eternidad. Pero Padre, que quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, más allá de las vicisitudes y los problemas y las luchas y las tragedias, más allá de los sufrimientos o de los momentos difíciles que podamos pasar aquí, podamos siempre tener la certeza de que este mundo no es nuestro hogar, sino que estamos destinados a la eternidad, allí delante del trono, donde van las almas de todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Qué maravilloso es pensar, Señor, en este tema. Qué maravilloso es pensar en estas realidades. Qué maravilloso es pensar, Señor, que este mundo no es nuestra realidad última, sino que estamos destinados a ir donde está aquel que está sentado en el trono. A ti sea la honra y la gloria, y que esta fe y esta certeza sea una realidad en el corazón de todos nosotros, hoy y por siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos de pie, por favor.